Volvemos entonces a lo programado para este día. Ahora le damos paso a nuestro siguiente ponente. Estamos hablando del académico señor Carlos Escudero. Es sociólogo egresado por la Universidad de Panamá, tiene maestría en Sociología por el Instituto Superior de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Lisboa, Portugal. Es magíster en Gerencia de Proyectos y especialización en Diseño de Proyectos por la Universidad Interamericana de Panamá, certificado por la International Project Management Associate, con sede en Suiza. Diplomado en Políticas Públicas para el Desarrollo Democrático en América Latina por la Konrad Adenauer Stiftung y la Asociación Civil de Estudios Populares de Argentina. Antes de darle paso al profesor Carlos Escudero, vamos a conocer, sobre todo para quienes se conectan a través de la plataforma virtual, un poco más sobre la Universidad Santa María la Antigua. Nos encontramos en la USMA, una universidad con historia. En 1963, luego de ingentes esfuerzos por parte de la Iglesia panameña, la Asociación de Colegios Católicos y la Federación Nacional de Padres de Familia de Colegios Católicos en Panamá y el gran impulso del padre Benjamín Ayechu de la Orden de Agustinos Recoletos, se funda la Universidad Católica Santa María la Antigua, con base en lo dispuesto por el Decreto Ley número 16 del 11 de julio de 1963. El jueves 27 de mayo de 1965, solemnidad de la Ascensión de nuestro Señor Jesucristo, se celebró la inauguración de la USMA, nombrada en honor a la Virgen María de Sevilla, de donde tomó el nombre la primera diócesis en tierra firme. La USMA cuenta con 6 facultades: Humanidades y Teología, Negocios, Ingeniería y Tecnología, Ciencias Sociales, Derecho y Ciencias Políticas, y Arquitectura y Diseño, las cuales ofrecen una amplia oferta académica en licenciaturas, especializaciones, maestrías y doctorados. En los últimos años, un aspecto muy significativo ha sido la creación de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, que orienta sus programas de investigación mediante varios ejes tales como programa de estímulo a la investigación, convocatorias de proyectos de investigación, apoyo a tesis y participación en eventos científicos, programa de comunicación científica, revista de investigación y pensamiento crítico y otras publicaciones. Programa de capacitación y formación para la investigación. Programa de evaluación y seguimiento a actividades de investigación y desarrollo. Programa de registro, estadísticas e indicadores. Programa de búsqueda de financiamiento externo. Programa de eventos científicos. La USMA cuenta con 4 sedes en provincias. Colón, creada en 1972. Chiriquí, establecida en 1973. El Centro de Estudios e Investigación de Ciencias Agrarias y Ambientales, que inició sus actividades en la península de Azuero en abril de 1995, en la Villa de los Santos, trasladada en 2013 a Chitré y Veraguas, inaugurada en 2011. La Granja Escuela, Casiciaco Arenal, forma parte de la sede de Azuero. Ubicada en las minas de Herrera, constituye una oportunidad de cambio para la sociedad rural en la región. Nuestra vida universitaria forma líderes a través de las asociaciones estudiantiles, agrupadas en la Federación de Estudiantes de la USMA. El fomento del deporte nos ha hecho merecedores de galardones nacionales e internacionales. El grupo de teatro El Desván, con más de 35 años de existencia. El grupo de ballet folclórico Costumbres y Tradiciones, así como la estudiantina y el coro universitario, son exponentes de la formación cultural que promovemos. La Biblioteca Monseñor Marcos Gregorio Magrat, con más de 100.000 volúmenes, es la segunda biblioteca universitaria del país y la más actualizada. Contamos también con una rica biblioteca virtual, con más de 5 décadas de existencia, acreditada en el año 2012. La USMA se ha consolidado como una universidad de prestigio y excelencia dentro y fuera de Panamá.
Bien, ahora sí, ya hemos presentado a nuestro siguiente expositor. Damos la bienvenida al señor Carlos Escudero. Va a estar conversando con nosotros sobre la desigualdad y exclusión social en la ciudad de Panamá. Bienvenido, profesor Carlos Escudero. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Bueno, y muchas gracias también por esa introducción a lo que es, bueno, la hoja de vida de uno, casi uno siempre se le escapa algo. Quiero empezar primero agradeciéndole a los organizadores del CONLAT que tuvieron la oportunidad también de contactar a las personas que estuviesen participando, a los estudiantes, también a todas las personas que nos están viendo. Agradecerles también esta oportunidad de poder compartir una investigación que más adelante voy a desarrollar poco a poco. Quiero adelantarles también que esta investigación que voy a desarrollar está en etapa embrionaria. Es una investigación que trata sobre la desigualdad, pero también trata sobre la indigencia, sobre el sinhogarismo, que es un concepto bastante anglosajón, pero que se puede utilizar para estudiar la indigencia, la precarización y las condiciones de vida de las personas en Panamá. Voy a tratar de... Un segundito. Ok. ¿Hacia dónde? Gracias. Como le estaba comentando, el concepto de desigualdad y exclusión social es un concepto que se puede entender de dos vías. Primero, como veremos más adelante, la desigualdad como una equidistancia entre no igualdad y la exclusión social como unas carencias de condiciones en una sociedad determinada. Entonces yo he utilizado estos dos conceptos o estas conceptualizaciones para entender la desigualdad y la exclusión social en la ciudad de Panamá. ¿Y por qué en la ciudad de Panamá? Porque en la ciudad de Panamá es donde se figura esta investigación y en los corregimientos que más adelante voy a mencionar. Esto, como le menciono, es una parte de una investigación mucho más amplia. Dice una frase del Papa Francisco: los derechos humanos se violan no solo por el terrorismo, la represión y los asesinatos, sino también por la existencia de condiciones de extrema pobreza y estructuras económicas injustas que originan las grandes desigualdades. Esto es un extracto sacado de una de las epístolas del Papa Francisco que nos trae a nosotros a colación a entender cómo todas las desigualdades y las injusticias son sistémicas y cómo también es tratada a nivel de la sociedad. ¿Qué entendemos por desigualdad y exclusión social? Y vamos a empezar aquí a trabajar un poco el tema de los conceptos, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que los conceptos y la forma en que construimos conceptos es como nosotros entendemos el lenguaje y cómo se entiende también como un discurso en los medios de comunicación. Desigualdad se produce cuando una persona recibe un trato diferente como consecuencia de su posición social y su situación económica, como la religión que profesa, su género, la cultura de la que proviene o sus preferencias sexuales. Es un concepto que acuña ACNUR en su página sobre este tema. Existen otros elementos que hablamos de exclusión social, por ejemplo, como la desigualdad económica, la desigualdad por género, legal y educativa. Y la exclusión social tiene también una connotación que define como una escasez crónica de oportunidades de acceso a servicios básicos de calidad, a los mercados laborales y de crédito y a una infraestructura inadecuada y al sistema de justicia. Eso es un concepto que define el Banco Interamericano de Desarrollo. Ahora bien, ¿por qué nosotros utilizamos estos dos conceptos para medir las condiciones de vida de un determinado grupo de personas en la ciudad de Panamá? Porque tenemos que tener en cuenta que esta investigación busca contemplar esa carencia y ese poco acceso que existe sistémicamente a las personas que ustedes ven, por ejemplo, debajo de un puente, que yo creo que todos, la mayoría, hemos visto personas en la mayoría de las calles que hay en Panamá viviendo debajo de un puente, en algunas avenidas consumiendo algún tipo de sustancia, durmiendo en algún patio, etcétera. Y no es sorpresa que en la pandemia hayan surgido o se han visibilizado mucho más que antes.
No hay un registro real sobre cuántos hay, pero realmente es peligroso y es preocupante. Creo que no se va a ver muy bien las cifras que yo traje aquí para entender un poco cómo se maneja el tema de la desigualdad a nivel latinoamericano. Pensaba que se iba a ver un poquito más grande, pero ahí les describo un poco. La pobreza, según datos de la CEPAL, estos son datos de la CEPAL obtenidos hasta el 2020-2022, dice que la pobreza del 2000 aumentaría 29.8% del 2018 a 33.7% en el 2022, corrijo. Y la pobreza extrema se incrementaría de 10.6 a 14.5 en el 2022, o sea, en este año. Todo esto como consecuencias colaterales de lo que conocemos que es la pandemia, que también se conoce como una sindemia. Tenemos entonces que, según datos, a nivel latinoamericano, vamos a tener 7.8 millones de personas que estarán en riesgo de caer en inseguridad alimentaria y que sumarían los 86.4 millones de personas que existen que actualmente enfrentan situaciones de riesgo y carencia en la región. O sea, estamos hablando de un número bastante considerable de personas en la región que actualmente van a caer en situación de extrema y extrema pobreza. Y esto nos empuja a nosotros a entender nuevamente el concepto que les decía al inicio, de desigualdad y exclusión social. Estas es otras cifras que traje de la CEPAL, estas son del 2020, que habla sobre la tasa de pobreza según condición racial. Quiénes tienen menos acceso y quiénes tienen más acceso. Y esto tenemos que tener también en cuenta porque existe una interseccionalidad en la forma en que se percibe la desigualdad y la exclusión. ¿Qué significa interseccionalidad? Que es la sumatoria de consecuencias y efectos que, por ejemplo, si es una persona negra, si es una persona indígena y si es una persona pobre, esto va aumentando en índice la tasa de desigualdad y de exclusión. Aquí podemos ver, por ejemplo, vamos a utilizar el caso de Panamá. En el 2014, los afrodescendientes estaban en menos condición de pobreza que los no indígenas o los no afrodescendientes. Pero para el 2020, bueno, ahí se amplió la imagen, pero para el 2020 estos datos cambiaron. Se incrementó la población no indígena y la población no afrodescendiente, incrementándose en sí la cifra de condiciones raciales, de desigualdad y exclusión. No sé si podrían aumentar un poco más la diapositiva. Oh, gracias. Esta es otra data de la distribución que existe sobre pobreza y distribución del ingreso. Bien, no se ve muy claro, pero les voy a explicar la leyenda. Aquí lo que tenemos simplemente es una evaluación del índice de Gini que nos dice qué países están en extrema y en extrema pobreza de acuerdo a los ingresos que existen en la región. Para no hacerle largo el asunto y para explicarle más claramente cómo está distribuido a nivel latinoamericano, tenemos un incremento de extrema y extrema pobreza en todos los países que existen actualmente en la región. Y esto, con su consecuencia, nos estaría invitando a entender por qué las políticas públicas son importantes para atacar directamente una consecuencia que viene siendo efecto de una sindemia. Y esto de sindemia tiene que ver con un efecto de sumatorias de problemáticas sociales, sanitarias, educativas, etcétera. Ahora hablemos un poco de Panamá. ¿Qué pasa con la situación de desigualdad y exclusión? Panamá tiene uno de los índices de PIB más altos de la región, a pesar de que tenemos el efecto pandémico. Aún así, según datos de la CEPAL, del Banco Interamericano, para este año y para el siguiente año, en todos los países de Latinoamérica, Panamá será uno de los únicos países que tendrá un incremento mayor del 9.8%. ¿Esto en qué se traduce? Pueden ser datos, pueden ser números fríos, pero ¿en qué se traduce en contexto social? En teoría de redistribución de la riqueza, se esperaría que en todo caso los indicadores sociales mejoraran. La tasa de índice, por ejemplo, de cierre de la brecha de la pobreza y cierre de la pobreza extrema. Aquí tenemos, por ejemplo, unos datos nuevamente de la CEPAL que nos indican que desde el 2000 al 2019, la brecha de pobreza, vean la línea, por ejemplo, la línea amarilla
la que se ve más amarilla, que está a la mano izquierda de ustedes, desde el 2010 ha ido reduciéndose la brecha de pobreza y la brecha de pobreza extrema hasta el 2019. ¿Qué quiere decir eso? Que las transferencias condicionadas que se plantearon, por ejemplo, en los últimos gobiernos, han tenido un resultado positivo. Pero estos resultados positivos que nosotros tenemos para entender el tema de la desigualdad, hay que verlo también por el hecho de los resultados en políticas sociales. Si uno analiza, por ejemplo, el gasto de política social a nivel latinoamericano con el tema de las transferencias condicionadas, vamos a ver que en políticas públicas no hay resultados tangibles. Vemos que se disminuye en cifras, pero en resultados tangibles no. Entonces, con la pandemia, los resultados van a ir incrementándose negativamente, como ven ahí. Nuevamente, datos demográficos, espero que no los aburra porque realmente son números hasta ahora. A mí me gusta más hablar de la experiencia que presenta la investigación. Pero esto es importante entenderlo, porque tenemos que entender de qué viene la desigualdad y los conceptos de exclusión. Aquí actualmente en Panamá tenemos un bono demográfico satisfactorio para entender dónde está la situación productiva. Hay un margen demográfico de los 30 a los 40 años, productivamente hablando, que es positivo. ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué se traduce? Que estamos en la mejor época de productividad actualmente hablando en Panamá. Pero esto se ha ido desaprovechando paulatinamente en los últimos gobiernos y se han quedado por fuera muchas personas que estamos hablando de jóvenes, adolescentes, programas de niñas y adolescencia, que no están dentro de los programas de política social y política pública. No tenemos una agenda de política de niñas y adolescencia satisfactoria. ¿Y esto qué significa? Que si uno mira, por ejemplo, los índices predictivos estadísticos al 2050, para entender un poquito cómo está la dinámica demográfica en Panamá, vamos a tener en cuenta que cada vez vamos a tener menos nacimientos y más una población en progresiva tasa de salida del mercado productivo laboral. Y esto se puede plantear como una problemática a grosso modo. ¿Quiénes estarían dando o retribuyendo esta fuerza laboral, hablando de los índices de desigualdad, la migración y todas esas cosas? Las personas que vienen de otros países. O sea, la masa de trabajadores de otras latitudes estarían supliendo esta necesidad. Empleo en la provincia de Panamá. Ya aquí cerrando un poco el margen de información. En Panamá, antes de la pandemia, tenemos que tener en cuenta que había un margen de trabajo informal. ¿Qué pasa? Con esto tenemos que tener en cuenta que el trabajador formal es menos que el trabajador informal. O sea, hay menos población legalmente o asegurada o trabajador formal asegurado en un sistema de condiciones no flexibles y no precarias que el trabajador informal. La informalidad, según algunos analistas, se puede entender como emprendimiento, pero ese es un discurso también que se puede manejar en varias vías. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos que en Panamá hay un 36% de trabajadores informales, que estos trabajadores informales no cotizan seguro, no entran a una tasa de protección de seguridad social, y esto se transforma que si la persona entra en un paro, entra a la calle y entra al desempleo, y el desempleo entra a la marginalidad y a la desigualdad y a la indigencia. Es una sumatoria de efectos. Entonces tenemos un 36% de empleos informales y con la pandemia este índice empeoraría drásticamente. Para el 2020 la tasa de desocupación general, sin incluir la informalidad, es un 20% y tenemos que también tener en cuenta que para áreas urbanas el 36% es una población no asegurada. Esto es un número muy alto, la verdad, para tener en cuenta que sin seguridad social, sin protección salarial, posiblemente pierdes el domicilio si pagas un alquiler y no tienes a más nadie y eres una persona que eres interprovincial, o sea que te has movido entre provincias para ir a trabajar, posiblemente los indicadores no digan que termines en la calle o termines en indigencia. La investigación que estoy llevando a cabo, que estoy desarrollando, trata sobre este tema. Les tengo que contar la verdad, es bien complejo porque no hay datos. Una de las situaciones en Panamá es que no hay mucha data sobre algunos problemas sociales y es conflictivo ir a una institución a tocar una puerta y decir entrégame tus datos, preséntame tus estadísticas, dime qué programas tienes, cómo vas
porque no los dan, pareciera que fuera un recelo, y a pesar de que hay una ley, la ley 6 de transparencia, que nos invita a nosotros a exigir data. Tenemos entonces la investigación, se presenta como una cultura de privilegio, la desigualdad, donde el concepto permite una lectura histórica e institucional, y esta cultura de privilegio plantea una comprensión de la desigualdad a partir de la negación del otro con base histórica en la colonización de América Latina y el Caribe, y esta cultura de privilegio se puede entender a partir de 3 rasgos, según Rodríguez y la información de la CEPAL. Primero, la naturalización de la diferencia, como desigualdad a partir de condiciones adscriptivas o semiascriptivas que operan como factores que justifican la desigualdad en derechos de propiedad, poder, nivel de vida, acceso a activos, red de influencia y condición de ciudadanía. Segundo, caracteriza esta jerarquía como un acto imparcial donde el que se localiza en la cima de la pirámide social, los que más tienen, es simultáneamente juez y parte para procurar apropiarse de beneficios. Y tercer rasgo de esta caracterización de la cultura del privilegio establece una dialéctica entre la naturalización de la diferencia como desigualdad y la reproducción de las desigualdades por medio de estructuras e instituciones sociales. ¿Qué quiere decir en palabras más, palabras menos? Que hay un sistema que ampara y repercute y reproduce este tipo de condiciones conceptuales y estructurantes que hacen que haya un sistema como tal. Matriz para entender la problemática de la desigualdad localmente. Aquí esta matriz yo la extraje de una información del sociólogo panameño Alexis Rodríguez, que también está en la página de la CEPAL, para entender cómo se entiende la matriz de desigualdad, las dimensiones de desigualdad. Hay planteamientos teóricos sobre el tema de la heterogeneidad estructural, cultura del privilegio, lo acabo de mencionar, conceptos de igualdad, igualdad de derechos, igualdad de capacidades, y están las matrices de los ejes estructurantes y los ámbitos de derechos en que inciden. Los ejes estructurantes, nivel socioeconómico, género. A veces uno pensaría, bueno, es que todas las personas tienen derecho. Sí, tienen derecho, pero hay algunas personas que en la práctica pareciera que el sistema ampara más por otros derechos que por unos menos. Están las condiciones étnico-raciales, la edad, es importante tener en cuenta eso, el territorio, otras expresiones de desigualdad como la situación de discapacidad. Cuando se habla mucho de la inclusión hay que tener en cuenta que la inclusión tiene que ser en su totalidad. Estatus migratorio, orientación sexual o identidad de género, etc. Y está el ámbito del derecho en que inciden ingresos, trabajos y empleo, protección social, educación, salud, nutrición, servicios básicos, seguridad ciudadana y participación y toma de decisiones. Otros ejemplos en el ámbito de derecho están, por ejemplo, los ingresos, desigualdad de distribución de ingresos, trabajo, desigualdad de incidencia de ocupación, protección social y cuidado, educación, desigualdades en asistencia escolar, la repitencia escolar y los logros educativos insuficientes, salud y nutrición. Ahora, teniendo en cuenta la canasta, congelaron los 10 productos, ya ahí el colegio, haciendo un paréntesis, el colegio de nutriólogos dice que eso es inaudito realmente, porque eso, la cantidad de sodio que tiene prácticamente te va a mandar nuevamente a un hospital. Los servicios básicos, seguridad ciudadana, participación y toma de decisiones. Todo esto son parte de una matriz que se utiliza a nivel latinoamericano. Por ejemplo, esta matriz la utiliza la CEPAL para medir los grados de desigualdad que se pueden entender en diferentes contextos. ¿Qué son los sin techo en Panamá? Esta es una gráfica que yo tuve de datos sacados del municipio de Panamá. Y esta imagen es parte de un artículo que le invito a que busquen, está en el Panamá América, que exactamente tiene ese título. ¿Quiénes son los sin techo en Panamá? ¿Por qué? ¿Por qué este tema y por qué la intencionalidad de entender a fondo esta problemática? Según datos extraoficiales, en Panamá hay alrededor prepandémico de 200 personas sin techo. Durante y post pandemia llegamos hasta 500 a cuantificarla. ¿Y por qué consideramos que incrementó? No es que hayan incrementado, sino que ahora son más visibles. Antes para nosotros eran invisibles, o sea, no existían. Tú los veías pasar debajo del puente, caminando en los parques, pero eran invisibles. Durante la pandemia se volvieron visibles y se volvieron una forma de ver cómo la ciudad de Panamá, la urbe capitalina, tiende a, vamos a decirlo de una forma menos peyorativa,
tiende a ignorar esta problemática. Entonces, de 200 a 500 personas en condición de desigualdad y exclusión social que pernoctan debajo de puentes, casas abandonadas o edificaciones y en espacios sin las condiciones mínimas de vivienda. Y esto se va incrementando. Si ustedes miran, por ejemplo, echan un ojo social cuando van, por ejemplo, por lo que es Tecnasa, por Corundum, o cuando van, por ejemplo, por Cabo Verde, y miran a izquierda o derecha, ustedes van a ver que se ha incrementado más. Y la población, demográficamente hablando, la edad de las personas que ustedes ven en la calle, no son personas que hayan terminado una etapa de formación, son personas muy jóvenes, muy nuevas, y ahí volvemos entonces al tema de la demografía. Nuestro bono demográfico se está perdiendo, estamos descuidando una problemática social y quizás una problemática de comunicación también. Los quiénes, yo lo titulé así. ¿Por qué? Porque existen muchas formas de nombrarlos, muchas maneras, y eso va a depender mucho del país, la geografía, va a depender mucho también es que es muy amplio, porque hay personas que están viviendo en la calle y tienen trabajo, pero duermen en el auto, y van al trabajo, pero porque no tienen para pagar una casa, por ejemplo. Y aquí vamos a ver de qué trata. Desde los 80, y este concepto existe desde los 80 y un poco antes, en América Latina y especialmente en Estados Unidos, el concepto de homeless se utilizó mucho en la ciudad de Chicago, Nueva York, para entender esta problemática. Sin embargo, es propiamente una problemática también latinoamericana, que se presenta como una desigualdad, una exclusión. Y estos términos caracterizan muy particularmente un tipo de sujeto social que no siempre es un sin techo y no siempre es un excluido. Aquí viene el rejuego quizás conceptual, una persona sin techo pero que tiene trabajo, una persona que tiene de repente unas condiciones mínimas de sanidad y alimentación, pero requiere, por ejemplo, cierto grado de asistencia social o apoyo. Homeless es un concepto muy anglosajón que nos dice a nosotros que es una persona que tiene un espacio o no, que puede tener un trabajo o no, sin embargo, tiene ciertas condiciones de seguridad social. Sin teto o personas en situación de rúa, es un concepto brasileiro o portugués, se utiliza mucho en estas latitudes. Son personas igual en las mismas condiciones que pueden tener un hogar de alquiler o un hogar temporal o una casa de albergue y tienen un trabajo eventual. Está sin hogar, el concepto más común en América Latina, que no tienen un techo propio o alquilado. Está el ocupas, que es un concepto y una categoría que se puede incluir también en los grupos de desigualdad y exclusión social, porque normalmente hay personas que tienen las condiciones estructurales y sistémicas para continuar una vida debajo de un techo y con una seguridad social, pero son antisistémicas, simplemente no quieren aceptar el sistema y se excluyen del sistema y se incluyen dentro de esta categoría. Están las indigentes en América Latina, personas que carecen de las condiciones esenciales de vivienda, pero que tienen una instalación donde albergarse. Están los pepenadores, muy mesoamericano el concepto, que son parte del sistema de carencias propias de la ciudad normalmente y que tienen una instalación en donde reciben alimentación y asistencia sanitaria. Son los conocidos recicladores de la ciudad. Y por último, y el más negativo y peyorativo, están los piedreros, concepto coloquial que se le conoce a las personas que buscan de una forma u otra el consumo de sustancias ilícitas. Ahora, todas estas personas tienen una característica muy particular, que tienen una afectación social, psicomotora o una afectación que invita por lo menos a ser atendido como un problema, no como una radicalización de un problema, un fenómeno social como tal, sino como un problema social que puede ser una enfermedad como tal. Hablando en este caso del tema de las drogadicciones o el alcoholismo. El proyecto que yo estoy llevando a cabo lo ubiqué en 3 corregimientos. Por las dimensiones del proyecto me hubiera gustado abarcar a Raiján, San Miguelito. San Miguelito, estamos hablando de áreas periféricas, para los que no son del lugar, es hablar de las periferias de la ciudad, porque en las periferias de la ciudad sucede la misma dimensión, el mismo fenómeno social. Entonces yo lo ubiqué en 3 áreas, y en estas áreas hay estos lugares de albergue. Algunos ya no existen porque han desaparecido por las políticas locales, algunos existen, pero ¿cuál es la denominador común de todo esto? Que están desinstitucionalizados. ¿Qué quiere decir? Que la problemática ha caído en manos privadas,
de la iglesia o de grupos que tienen un interés de apoyar a las personas. O sea, el Estado como tal, la institución, no está haciendo su rol y su papel de poder ayudar a las personas que están en esta situación. Y por ende vamos a ver más, y vamos a ver más y más. Mi marco metodológico, se los leo rápido porque es bastante letra, es un estudio descriptivo exploratorio descriptivo. ¿Por qué? Porque no hay investigación sobre este tema. Ya entiendo por qué no hay, porque es bastante complejo. Para pedir datos es bastante ya difícil de por sí. Entonces es exploratorio descriptivo porque yo busco retratar una situación para posteriormente profundizar más, ahondar más, tener insumos para poder que esto sea por lo menos una propuesta de política pública a futuro, o por lo menos una tendencia política, o por lo menos llamar la atención o hacer ruido o lo que sea que salga de esta investigación. Entonces es exploratoria descriptiva, y como mi muestra es una muestra inestable, ambulatoria, difícil de conseguir, lo que establecí es un efecto bola de nieve. O sea, donde yo voy, y si hay una persona que pueda entrevistar en un centro, lo hago. Si esta persona me recomienda a otras personas, voy y lo busco. Y así sucesivamente. He llegado hasta el grado, y aquí está un poco ese gusanillo investigador, de hacerme pasar por un indigente para poder entender en situación de observación participante cuál es la situación de ellos. No he llegado todavía allá, pero lo he pensado y creo que en ciertas medidas podría ser también un insumo muy valioso entenderlo desde una perspectiva, claro, obviamente guardando la salvedad de la seguridad. La población y la muestra es una muestra aleatoria, no probabilística. La verdad que escoger a 250, 500 personas y escoger a las 500 es muy probable que no llegue a las 500. La técnica de recolección de datos, como le mencioné, es muestro por conveniencia. O sea, yo selecciono la muestra a medida que vaya surgiendo, porque no puedo hacer una muestra probabilística y sacar una chicuadrada y sacar un dato estadístico, porque no sé cuántas realmente hay allá afuera. Aquí, por ejemplo, les menciono 500 personas porque son datos preliminares que nos dice el municipio. Son datos de los que ellos han recogido. Cuando hacen este barrido, por ejemplo, que viene un presidente, que hay una jornada mundial de la juventud, que recogen a todos, y ahí sabemos cuántos son, pero mientras tanto no sabemos cuántos son. Y muchos se escapan también, están en su registro. Hallazgos hasta el momento, y para ir cerrando. No existe una normativa institucional centralizada que identifique la problemática de la desigualdad en las personas que cohabitan las calles de la ciudad de Panamá. Existe un decreto, un acuerdo municipal del 2017, pero es un acuerdo municipal. No hay un peso legal mucho mayor que centralice estas propuestas. No existe información actualizada localmente, o la misma tiene poca incidencia en los fenómenos que se están estudiando. Ya mencioné que la legislación actual presentada es un acuerdo municipal del 2017 al calor de la necesidad de identificar esta problemática. Ha quedado en papel y poco o nada se aplica como instrumento de política social. Recientemente el diputado Gabriel Silva presentó un anteproyecto de ley que buscaba crear centros integrales para ayuda de estas personas. La propuesta creo que quedó en cierta medida congelada. Los centros de tratamiento y entidades religiosas son las que están prestando las ayudas sociales concernientes y de competencia al Estado. La identificación y caracterización de las personas sin techo, así como la contribución al término sin hogarismo, se encuentra en desarrollo. Quiero probar si esta propuesta conceptual y teórica se ajusta a nuestra realidad, o nuestra realidad ajustaría a la teoría. Y el tratamiento del tema por parte de los medios de comunicación que cubren, y esta es una parte de los objetivos que yo estoy tratando en mi investigación, es cómo los medios de comunicación están tratando el tema, cómo lo miran, y cuál es la percepción y la visualización, que con cierto grado quizás de estigma, que identifican una problemática de causalidad, donde dicen que el sujeto que está en la calle es por consumidor de droga o por alcohol, cuando la problemática puede ser sistémica por pérdida del hogar. Entonces, ese es uno de los objetivos que quiero presentar como propuesta. Sin embargo, no se trata de identificar el problema de trasfondo en la narrativa, dado que implica cuestionar el modelo de desarrollo actual. He ahí el asunto. Cuando hablamos de desigualdad, cuando hablamos de exclusión social, cuando hablamos de transferencias condicionadas, cuando hablamos de ayuda social, tenemos que también entender
cómo se construye la ciudad a partir de la dinámica de desarrollo. Está quedando muchísima gente por fuera. Los medios de comunicación tienen una responsabilidad también de identificar y presentar esta dinámica. Han cubierto ciertas etapas de esta problemática. Recientemente hicieron varios reportajes, varios medios de comunicación. Sin embargo, son efectos coyunturales. No se está trabajando a profundidad, pero sí, por lo menos espero yo, que con esta investigación tenga un buen término o haga bastante ruido o lo que sea. Gracias. Muchas gracias, profesor Carlos Escudero, por presentarnos estos avances de la investigación que ha realizado y que sigue realizando precisamente sobre este tema, las desigualdades y la exclusión social en la ciudad de Panamá. Pasamos ahora al periodo de preguntas y respuestas. Este periodo será dirigido por la profesora Rosa Guisado. Ella es decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la USMA, pero también es directora de la Escuela de Comunicación Social. Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Les recordamos, si tienen preguntas, las pueden escribir en el papel y se la entregan a las personas que estarán pasando a buscarlas. Buenas Solo levanten la tardes mano. a todos y a todas. Un gusto saludarlos, darles nuevamente la bienvenida a la USMA. Interesante la presentación del docente e investigador profesor Carlos Escudero. Vamos a abrir el periodo de preguntas enfocados, considero, al último hallazgo que el profesor Escudero nos presenta sobre el tema de los medios, el mensaje ese que están estructurando los medios respecto a esta temática. Vamos entonces a ver si hay alguna pregunta de los asistentes. Allá están escribiendo. Mientras tanto, tenemos en Panamá una ley de acceso de datos. Considero que es una ley que está en todos los países y necesitamos en este caso hacer uso de ese derecho, la petición, porque generalmente las instituciones miran para otro lado cuando los investigadores, periodistas desean conocer, ¿verdad?, esta temática. Vamos a mirar acá, tenemos una pregunta. ¿Cómo incide, profesor Escudero, cómo incide la narrativa de los medios de comunicación en la profundización de la desigualdad? La pregunta la hace Francisco Yerwood, estudiante de comunicación de la USMA. Gracias por la pregunta. Bien, nosotros tenemos que tener en cuenta que los medios de comunicación tienen un poder bastante, por nada se le conoce como el cuarto poder también, de moldear una opinión, de difundir contenido y también generar contenido. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que si ese contenido y esa opinión no se construye en una narrativa basada en evidencia, en identificación científica, en consolidación de resultados, es posible que se vuelva más un bulo o un mito que una realidad, que una cuestión que se pueda identificar como una problemática real. Entonces, siempre que nosotros escuchemos en los medios de comunicación, en noticieros, que si bien hacen su trabajo investigativo, su búsqueda, hay que ver y cuestionarse si realmente eso ha sido identificado como una problemática, es una evidencia o un hallazgo científico, en qué fundamento se basa, porque nosotros podemos estar repitiendo también información como sucede y como le mencionaba, donde dicen, por ejemplo, que las personas que están en la calle es por determinada causalidad. Pero ¿qué tan cierto es eso? ¿De dónde está la fuente? Hay supuestos, pero esos supuestos, ¿cómo se construyen y cómo se derriban esos mitos? Entonces, veámoslo de esa manera. Toda la información que fluye a través de los canales de comunicación, hay que buscar siempre la información, o tratar por lo menos de buscarla. Sabemos que no es tan fácil, hoy estamos
una era donde la información fluye demasiado rápido. Gracias, profesor Escudero, por la respuesta. Tenemos otra pregunta. Luego que usted concluya esta investigación, la investigación es parte de un concurso de I+D que hace la universidad anualmente. El profesor Escudero propuso su proyecto y ganó para obtener fondos para esta investigación, que es financiada por la USMA y CENACYT, por la USMA. Profesor Escudero, cuando concluya su investigación, ¿por qué plataformas, vías va usted a socializar los resultados? Preguntan desde la virtualidad. Sí, tengo intenciones de hacer varias presentaciones sobre los resultados, también sobre presentar un libro y un artículo. Vamos a ver cuál sale primero. Pero lo de las presentaciones, sí necesito socializarlas, por lo menos que ustedes conozcan, o la gente, los grupos en general conozcan cuáles han sido los resultados de esta investigación, cuáles se presentan y dónde pueden ustedes ubicarla. Espero yo que pueda subirse a algún portal de artículos de publicación científica. Va a estar también disponible en la revista de la Universidad de Panamá, la Universidad USMA, y en algún portal, cuando se publique el libro, va a estar disponible también. Vamos a ver en qué tiempo, esperemos nosotros, porque es un equipo, estamos trabajando en equipos, hay otro co-investigador y un estudiante también que es parte de la Universidad de la USMA, que está apoyando este proyecto. Entonces, puede ser que a mediados del otro año ustedes vean por lo menos en los portales digitales o en los portales de la universidad la información ya colgada. Muy bien. Profesor, otra pregunta. ¿Considera que la situación económica actual pueda influir en un crecimiento exponencial de la desigualdad y exclusión social en Panamá, obviamente vinculado con el tema del sinhogarismo? El crecimiento económico. La situación económica actual, si va a influir en el crecimiento exponencial de la exclusión y la desigualdad. En la ecuación lógica, sí. Sí, si lo vemos en una ecuación lógica, sí va a incrementar, porque nosotros tenemos actualmente una tasa de desempleo informal más alta de la que teníamos en el prepandemia. Y también que si uno identifica todos los efectos colaterales que ha traído el hecho de que las personas estén desempleadas, que tengan que, por ejemplo, la moratoria, la que no se aplicó, financiera, va a resarcir por lo menos que las personas tengan que emplear mucho más recursos. Ya si tenían un empleo inicialmente, tendrán que tener 2 empleos, y en ese sentido, si nosotros lo unimos en esa dinámica, van a necesitar salir las 2 cabezas de hogar. Si tienen niños pequeños, van a tener que pagarle una guardería, si es que pueden, o dejarlos solos en la casa. Entonces, la situación social, obviamente que sí, va a incrementarse, porque las condiciones estructurantes demandan que las personas busquen ese recurso que tenían y que lo perdieron por el tema ya sea del desempleo o por otros efectos, que puede ser sanitario. Muy bien. ¿Otra pregunta de parte de los asistentes? ¿Ya? ¿Se acabó el tiempo? Muchas gracias, profesor. Gracias a ustedes.